Hola a todos y bienvenidos un hermoso día más al canal de Perros de la Guerra. Hoy el menú consta de 3 platos fuertes: el asedio de la casi inexpugnable ciudad de Gaza, el cruce del desierto del Sinaí y la aventura egipcia de Alejandro. Es hora de hacer acopio de víveres y refrescos porque hoy la logística y el aprovisionamiento serán esenciales. Después de Tiro, y fiel al plan que se había marcado, Alejandro continuó avanzando hacia el sur en dirección a su siguiente objetivo, Egipto. Pese a disponer ahora de la flota más poderosa del Mediterráneo oriental, su intención seguía siendo la de arrebatar todas las bases navales al enemigo. Al paso de su ejército, las poblaciones de la Siria-Palestina, como la llama Arriano, se fueron sometiendo voluntariamente una tras otra. Así fue hasta llegar a Gaza, la última ciudad entre Fenicia y Egipto, cuyo gobernador, Batis, según se dice un eunuco, se opuso a entregarla a los invasores, dando muestra de la lealtad que profesaba a Darío. El nombre Gaza es la forma griega del topónimo semítico Azá, que está asociado a fuerza o fortaleza, y precisamente a sus murallas y a su posición topográfica privilegiada, confió el valiente Batis la supervivencia de su gente. Arriano menciona que entre sus filas se contaban refuerzos árabes, aunque Curcio Rufo dice que el total de sus fuerzas no era muy numeroso. La reconstrucción de la ciudad helenística es poco menos que imposible, pues bajo la Gaza moderna que vemos en Google Earth se encontrarían las ruinas de la Gaza medieval, y más abajo estaría la Gaza prehelenística, que es la que nos interesa a nosotros para la reconstrucción. A efectos del vídeo, podemos asumir que el trazado de la muralla sería similar al que os he compartido de la revista Levant, pues la silueta de la colina no habría cambiado de forma significativa. Ahora vamos a rescatar las curvas de nivel del mapa topográfico de 1948. Y a continuación superpondremos la muralla medieval sobre nuestro plano táctico. No sabemos la altura que tendría la colina en tiempos de Alejandro, pero incluso en la actualidad 10 metros es un nivel bastante respetable. De hecho, es más de lo que medían muchas murallas de aquella época, así que no estamos hablando de un obstáculo menor. Los propios ingenieros macedonios lo primero que hicieron fue advertir a Alejandro de que si no conseguían salvar esa diferencia de altura, no podrían ni soñar con llegar a dañar el muro defensivo. Pese a todo, nuestro protagonista, que no se había echado atrás ante la idea de convertir la isla de Tiro en una península, tampoco iba a hacerlo en esta ocasión. El día de su llegada acampó al sur, cerca del tramo de muralla que le pareció más vulnerable, e inmediatamente puso en marcha la construcción de nuevas máquinas de asedio. Por lo que sabemos, las que había empleado en Tiro estaban de camino por mar, pero tanta prisa tenía siempre Alejandro que no quiso esperar a que llegasen. A continuación, ordenó construir rampas de asedio, priorizando los puntos en los que quería acometer el asalto, aquellos en los que había juzgado más débiles las defensas. Esta es la parte más controvertida de la reconstrucción, porque en mi opinión, los montículos de los que habla Arriano, en la que llamaremos fase 1 del asedio, solo pueden entenderse así, como rampas, para allanar y rellenar el terreno, permitiendo el transporte de las torres y los arietes hasta la base de la muralla. Este terreno presentaba una gran ventaja para los atacantes y también un gran inconveniente. La ventaja era que se trataba de suelo arenoso, con poca roca que pudiera dificultar el trabajo de los zapadores. El inconveniente, que por ello no era nada propicio para el avance y la retirada de las torres de asedio. Como sabéis por otros vídeos, el uso más habitual de estas construcciones era el de servir de punto elevado de disparo, a fin de que arqueros y artillería procurasen fuego de cobertura, para que los hombres operasen en proximidad de la muralla. Esto implicaba, a juzgar por la narración, movimiento constante hacia adelante y hacia atrás, según la posición que se requiriera en cada momento. Lo que sucedía, a causa del terreno arenoso, era que las ruedas se hundían, dejaban de girar y las maderas de la base se quebraban bajo el peso desequilibrado de la estructura. Curcio Rufo destaca este problema al afirmar que Alejandro, frustrado, puso fin al primer ataque y retiró provisionalmente las torres y los arietes. Al amanecer del día siguiente, realizó el sacrificio ritual mediante el que cada mañana trataba de averiguar lo que los dioses le habían reservado para la jornada. Sucedió que durante la ceremonia, un ave de presa, un cuervo según algunas versiones, voló sobre él y dejó caer una piedra que había transportado en sus garras directamente sobre su cabeza. Cuando Alejandro interrogó sobre el presagio a Aristandro, su adivinador, éste le dijo: «Oh mi rey, ciertamente capturarás la ciudad, pero debes cuidar tu vida en el día de hoy».
Nuestro protagonista se tomó en serio la profecía y prudentemente decidió aplazar la acción hasta el día siguiente, evitando tentar a la suerte. Sin embargo, su pasividad pareció elevar la moral de los defensores, que se lanzaron al ataque y amenazaron con incendiar la maquinaria de asedio disponible. Alejandro, que oyó los gritos de la refriega, se vistió con su armadura, convocó a los hipaspistas y los lideró a la carrera hasta posiciones de vanguardia. Entonces, tal y como había sido supuestamente vaticinado, resultó gravemente herido, cuando el dardo de una catapulta le acertó en el hombro, habiendo atravesado su escudo y su armadura. Según se dice, el rey no solo hizo que le vendaran inmediatamente para poder seguir luchando, sino que además se regocijó, porque si esa parte de la profecía se había cumplido, también lo haría la otra, la ciudad sería suya. Pese a todo, parece que su herida se inflamó y que acabó por desfallecer. Después de este incidente, llegó por fin la maquinaria procedente de Tiro, y Alejandro, todavía convaleciente, ordenó extender los trabajos de terraplén hasta abarcar todo el perímetro. Aquí tenemos dos opciones: tomar a Arriano en sentido literal y que la interpretación sea la de un anillo continuo de tierra que permitía atacar la muralla desde cualquier sector, o que lo adaptemos a la necesidad real de un asedio y lo imaginemos como una serie de terraplenes, rampas de aproximación y de plataformas que en la práctica también dominaban Gaza desde todas las direcciones. Por mi parte no tengo una opción preferida, pero me voy a quedar con la segunda por ser la que mejor funciona en la lógica militar de una operación de este tipo. En esta línea de pensamiento están por ejemplo Theodore Dodge y Domínguez Monedero. A fin de cuentas, sería absurdo mover el doble de toneladas de tierra de las necesarias si con unas cuantas rampas puedes atacar la muralla ya desde todas las direcciones. Arriano también dice que este terraplén tenía 77 metros de altura, que es obviamente un disparate, y deja patente que se intenta exagerar la escala del trabajo, que ya os digo, incluso con la interpretación de las rampas, fue colosal. De cualquier manera, las plataformas de tierra eran lo bastante elevadas como para que desde las torres pudieran disparar tanto contra los defensores de la Darbe como contra los que estaban en el interior. Bajo la protección del fuego aliado, el esfuerzo combinado de los arietes, golpeando el muro sin descanso, y de los zapadores, cavando por debajo inadvertidos, hizo caer parcialmente algunas secciones. Los defensores, escasos pero valientes, fueron capaces de repeler por 3 veces los asaltos de la infantería macedonia, que no pudo explotar su superioridad numérica en las aberturas. Pese a todo, el coste de vida para los sitiados estaba siendo muy elevado. Después de estos intentos infructuosos, los macedonios enviaron de nuevo a los arietes. Estos, en una nueva y demoledora acometida, dañaron gravemente la muralla, especialmente en las zonas bajo las que habían cavado los zapadores. Entonces Alejandro reanudó la ofensiva liderando a los falangitas y colocando escalas en los puntos más vulnerables. Y diréis, como yo la primera vez que leía a Arriano, ¿escalas? ¿Para qué? Si ya habían derribado la muralla. Pues entendemos que para superar los escombros, que no desaparecían como en el Rome Total War. Cuando caía la muralla, se reducía la altura, pero las piedras se quedaban en el sitio. Curcio Rufo cuenta que Alejandro volvió a ser herido en una pierna, a consecuencia del lanzamiento de una piedra. Imaginamos que de una onda enemiga, aunque también podría haber sido lanzada a mano por cualquiera que no tuviera otra cosa con la que acertarle a distancia. De cualquier manera, cuando los macedonios abrieron paso hasta el interior de la ciudad, fueron abriendo las puertas una tras otra, permitiendo la entrada del grueso del ejército. Arriano cuenta que incluso entonces la resistencia resultó feroz. No en vano, el gran historiador Polibio se acordaba de los gazatíes en su obra, elogiando el valor que demostraron al enfrentarse al invencible ejército de Alejandro. A causa de su obstinado empeño por defender Gaza, Curcio Rufo eleva las bajas locales a 10.000 hombres. Arriano, por su parte, destaca que tan solo sobrevivieron mujeres y niños, y que incluso a ellos se les vendió como esclavos. En cuanto a Batis, Curcio Rufo afirma que Alejandro, lejos de mostrar admiración por su valor y entrega durante la lucha, se cabreó tanto porque no dijera una sola palabra durante el interrogatorio que decidió darle el mismo trato que su héroe Aquiles al derrotado Héctor, es decir, que arrastró su cuerpo alrededor de Gaza, solo que a diferencia de Héctor, Batis todavía estaba vivo. 2 meses después del inicio de las hostilidades, una de las ciudades más importantes de la antigua región de Siria quedó reducida a un puesto fronterizo guarnicionado. Mientras todo esto tenía lugar, los sátrapas y generales que Alejandro había dejado al cargo de Asia Menor se dedicaron a consolidar y recuperar territorios para la corona. Así, Galas puso orden por la fuerza en Paflagonia, que pese a su sumisión voluntaria, recordaréis que había aportado hombres para la frustrada invasión de Lidia.
Antígono, quien precisamente había aplastado ese intento de recuperar la satrapía costera, se ocupó de aplacar otra revuelta en Licaonia. Anfótero y Egéloco, por su parte, reunieron una flota de aliados griegos formada por 160 barcos de guerra, y con ella recuperaron virtualmente todas las islas del Egeo, incluyendo Ténedos, Lesbos y Quíos. En esta última derrotaron y capturaron a Farnabazo, cuya flota había quedado seriamente mermada tras las deserciones de fenicios y chipriotas, aunque según Arriano, el almirante persa escapó durante su traslado. Además de los territorios ganados en esta ofensiva naval, el premio adicional consistió en la captura de 12 trirremes con sus respectivas tripulaciones, 30 barcos sin dotación y 50 barcos piratas, además del reclutamiento de 3.000 mercenarios griegos que servían al enemigo. En cuanto a la última satrapía conquistada, Arriano dice que el elegido para gobernar Siria fue Menón, Menes en su texto original, aunque a menudo corregido por los historiadores modernos. Curcio Rufo, en cambio, dice que fue Andrómaco, y que solo cuando éste murió, quemado vivo por los samaritanos, le reemplazó Menón. Algunos historiadores modernos resuelven la cuestión dividiendo Siria en dos y poniendo a Menón al norte y a Andrómaco al sur, y suponiendo que cuando murió Andrómaco, Menón se quedó con todo. Yo, en cambio, prefiero pensar que Arriano sencillamente se ha saltado el nombramiento de Andrómaco, algo por otra parte habitual en él. Para esta misma región o satrapía, unos pocos capítulos después, nos dice que Asclepiódoro reemplazó a Arimnas, dejando patente que también se saltó el nombramiento de Arimnas como sustituto de Menón. Cabe destacar, por si hay algún purista al otro lado de la pantalla, que ambos autores clásicos hablan de Celesiria cuando anuncian los nombramientos, pero Curcio Rufo usa Siria y Celesiria como si fueran la misma cosa, y puesto que la Siria romana de la época de Arriano abarcaba un territorio distinto al de la Siria aqueménida y quizás al de la Siria de Alejandro, tomarle al pie de la letra sería también peligroso. En fin, que volviendo a nuestro mapa, Alejandro alcanzó Pelusio, en Egipto, al 7º día de viaje después de haber dejado Gaza atrás. De esa forma tan breve y concisa, describe Arriano un viaje de 220 kilómetros a través del desierto del Sinaí, lo que por sí solo representa una auténtica odisea logística. A partir de aquí voy a citar mucho a Donald Engels en su fantástico libro sobre la logística de la campaña de Alejandro. Para daros un poco de contexto, Cambises, en el 525, tuvo que preparar depósitos de agua con antelación en varios puntos del recorrido. Heródoto menciona incluso un menos creíble sistema de tuberías hechas con pieles para transportar el agua desde el río Coris hasta las varias cisternas. Artajerjes III, en el 350, perdió a parte de su ejército en las arenas movedizas. Y después de Alejandro, en el 306, la flota de abastecimiento del diadoco Antígono sufrió importantes pérdidas recorriendo la costa en la misma época del año que nuestro protagonista, lo que desembocó en una crisis de agua que casi acaba con su ejército. Incluso Napoleón Bonaparte, 2000 años más tarde, tuvo sus más y sus menos atravesando este desierto que separa Asia de África, pues se habla de tensiones con el racionamiento de agua. En tiempos de Arriano, al lector también le importaba un rayo la logística, por lo que en ausencia de problemas durante el viaje, el historiador lo cuenta en una sola línea, como si Alejandro hubiera ido al bar de la esquina. En realidad, una travesía por el desierto, sin acceso a comida, ya de por sí es compleja, pues con un número de tropas tan elevado, rara vez la caravana puede cargar más de 4 días de provisiones para el viaje. Pensad que los animales también comen. A más animales, más comida se requiere, más animales para cargarla, y así sucesivamente. Si además de comida, normalmente grano y forraje, tienen que transportar agua, la dificultad del desafío es exponencial. En volumen no hay mucha diferencia entre el espacio que ocupa la ración diaria de agua y de comida, pero en peso, la ración de agua de un hombre pesa casi el doble que la de comida, y la de un caballo pesa 4 veces más. Esto Engels lo traduce al número de animales necesarios para el transporte. Según sus cálculos, para un día de comida en el desierto, el ejército de Alejandro habría necesitado 1.492 animales de carga. Para transportar un día de comida y agua, habría necesitado 8.400. Además, en comida, el límite que comentábamos antes está en torno a 4 días de provisiones como capacidad máxima de transporte. En comida y agua, el límite estaría en torno a un par de días, incluso teniendo en cuenta el aumento en el número de animales que acabo de explicar. Todo este rollo logístico quiere decir que para cruzar un desierto como el del Sinaí, se necesitaba sí o sí que una flota de abastecimiento acompañase la marcha cerca de la costa. Los barcos habrían tenido que establecer depósitos de provisiones a lo largo del camino para hacer más eficiente la distribución,
y el ritmo habría tenido que ser rápido, para pasar el menor tiempo posible expuestos a esta tensión. Al hilo de este punto, quiero destacar que Stephen Inglis, en su libro, argumenta que una razón de peso para invadir Egipto, en lugar de ignorarlo ahora que Alejandro dominaba el Egeo y cortaba sus comunicaciones terrestres en Gaza, era precisamente la logística. Después de todo, en el mundo clásico, la cuenca del Nilo era una de las áreas de tierra fértil más productivas de todo el Mediterráneo, como luego quedaría documentado bajo el Imperio Romano. En Pelusio, Alejandro se reunió con la flota, que había sido enviada desde Fenicia como avanzada para asegurar el control de su puerto. Mazaces, a quien Darío había nombrado sátrapa en reemplazo del difunto Sabaces, recibió a los macedonios amistosamente. Después de lo sucedido en Tiro y en Gaza, con el control del mar en manos enemigas y aislado del resto del imperio, hizo lo que cualquier hombre cuerdo habría hecho. Alejandro envió a sus barcos remontando el Nilo hasta Menfis, mientras él avanzaba por tierra vía Heliópolis, dejando el río a su derecha. En Menfis ofreció sacrificio a Apis y a otros dioses egipcios, además de deleitarse en sus habituales pasatiempos festivos, competiciones gimnásticas, musicales y demás. Según Arriano y Plutarco, que a su vez se basan seguramente en Ptolomeo, es al inicio del siguiente viaje cuando se fundó la ciudad de Alejandría. Según Diodoro, Curcio Rufo y Justino, fue en el viaje de retorno, basándose en la tradición de Aristóbulo. Yo casi siempre prefiero a Ptolomeo, y casi siempre prefiero a Arriano, pero en este caso, como quiero dedicarle a Alejandría algo más de tiempo, voy a dejar la parte de la fundación para después de su visita al oráculo de Amón. De todas formas, algunos autores modernos prefieren no elegir, y suponen que a la ida eligió el sitio y a la vuelta emprendió los preparativos formales. El mencionado templo de Zeus Amón se encontraba en Libia, y su importancia histórica era tal que se cuenta que los mismísimos Perseo y Heracles lo habían consultado en el pasado. El desplazamiento tuvo lugar por tierra, recorriendo 300 kilómetros de costa hasta Paretonio. Desde ahí la expedición se adentró en el interior, probablemente tan solo Alejandro con su círculo más cercano y un destacamento como protección. En esta ocasión, sin acceso al mar, el propio Arriano destaca el papel esencial que jugó la lluvia para que la expedición no sucumbiera ante la falta de agua. Las fuentes clásicas cuentan que además se perdieron por el camino, y que la forma en que volvieron a encontrarlo de nuevo se divide entre la tradición de Ptolomeo y la de Aristóbulo. En la de Ptolomeo fueron 2 serpientes las que señalaron el camino que debían seguir los macedonios hasta el templo de Amón. En la de Aristóbulo, según Arriano la más respaldada, este papel lo jugaron 2 cuervos. En fin, que prodigios aparte, llegaron al célebre oasis de Sigua, donde se encontraban el templo y el oráculo de Amón, en un entorno natural impresionante, rodeado de árboles y tierras fértiles en mitad del desierto. Como muchos sabéis, este canal no tiene ni sponsors ni publicidad, así que cuando toca anunciar algo, me anuncio a mí mismo. En 2022 publiqué una novela, El Capitán de Darlé, la primera parte de una trilogía cuya segunda entrega verá la luz en 2026. Ahora por fin está disponible también en formato electrónico, para que podáis leerla desde cualquier país al módico precio de 4 euros. Es una novela fantástica escrita con el rigor de la ficción histórica y trata de culturas y ciudades que nunca existieron. La trama combina intriga, amor y guerra, todo narrado desde los ojos de Naid, un soldado. Si queréis apoyar el canal o simplemente disfrutar de la lectura, tenéis el enlace de compra en la descripción. Gracias por seguir haciendo posible que hablemos y soñemos con historia. En este punto, imaginaos la escena. Alejandro ha recorrido tropecientos kilómetros de desierto, se ha perdido, casi muere de sed, y le respalda un número de tropas sin determinar. ¿Cómo creéis que el oráculo responderá a sus inquietudes? Pues Arriano lo describe muy bien en esta cita textual. Alejandro, habiendo escuchado del oráculo lo que deseaba escuchar, tal y como él mismo contó, puso rumbo de vuelta a Egipto. Otras fuentes clásicas son más específicas detallando la conversación. El más anciano de los sacerdotes comenzó refiriéndose a él como hijo, pues decía que así le llamaba su padre Zeus. Alejandro preguntó si se convertiría en señor de todas las tierras, y el sacerdote se lo confirmó. También preguntó si todos los asesinos de su padre habían pagado por su crimen, y el sacerdote replicó que su padre, Zeus, no podía sufrir a manos de ningún hombre, pero que ningún asesino de Filipo había escapado al castigo. El historiador romano Justino va tan lejos como para afirmar que el rey había enviado instrucciones al oráculo con las respuestas que tenía que darle durante su visita. Sea como fuere, desde ese momento, Alejandro no solo permitió que se refirieran a él como hijo de Zeus, sino que lo promovió, algo que Curcio Rufo parece recriminarle, y que tampoco fue del agrado de muchos de sus compatriotas macedonios.
Según la línea narrativa de Ptolomeo, la comitiva regresó por una ruta directa a Menfis. Según la de Aristóbulo, siguieron el mismo camino que habían tomado para llegar hasta el templo. Puesto que la ruta directa habría representado casi un suicidio logístico, Bosworth propone que Ptolomeo abrevió diciendo «Alejandro volvió a Menfis», y que Arriano lo interpretó como que fue, como quien dice, en línea recta. Pasando ahora a la fundación de Alejandría, las fuentes clásicas pintan a nuestro protagonista entusiasmado cuando encontró, en su opinión, el lugar perfecto para el establecimiento de una gran ciudad. Se trataba de una estrecha franja de tierra entre el mar y el lago Mareotis, hoy parcialmente desecado y cultivado. En la Odisea, Menelao ya se refiere a esta localización egipcia, mencionando la isla de Faros y la existencia de un fondeadero natural, algo que encaja bien con la evidencia arqueológica, pues se han documentado atracaderos prehelenísticos bajo lo que después fue el gran puerto oriental. Otras fuentes clásicas mencionan además un asentamiento previo llamado Racotis, escrito de muchas maneras diferentes, que después fue absorbido por Alejandría. Así que quizás el descubrimiento de Alejandro no fue casual, sino oportunista. Como sugiere Plutarco, puede que intencionadamente llegase hasta allí guiado por la obra de Homero, y como vemos nosotros ahora, pudo haber refundado una aldea ya existente convirtiéndola en una gran ciudad. Esa franja de tierra tenía en verdad una posición ideal, muy cerca de la desembocadura del Nilo, con la protección del lago hacia el sur, una gran extensión de costa resguardada por arrecifes y la isla de Faros en el centro de todo. Cuentan nuestras fuentes que fue el mismo rey quien decidió la dirección de las calles en la cuadrícula urbana, y también quien seleccionó personalmente el lugar en el que habrían de construirse el mercado y los templos. Una anécdota curiosa es que mientras guiaba a su séquito definiendo el trazado que tendría la poderosa muralla de Alejandría, se quedaron sin tiza y tuvieron que completar el circuito vertiendo harina de cebada para señalar los límites. Estas murallas, según Curcio Rufo, habrían tenido un recorrido de unos 15 kilómetros cuando fueron completadas, en tiempos ya de la dinastía tolemaica. Las que veis representadas en pantalla, así como la cuadrícula, están respaldadas por pruebas arqueológicas del siglo XIX no muy concluyentes, y tampoco sabemos si pertenecen a época alejandrina o romana. La fama de Alejandría en las décadas posteriores se debe en buena parte a dos de sus construcciones más célebres: el Heptastadio, que era una calzada sobre un terraplén similar al de Tiro para unir la isla de Faros con el continente, y el Gran Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, completada durante el siglo III a.C. Por cierto que aunque seguro que muchos ya lo sabéis, la isla de Faros dio el nombre al faro, y por eso ahora en castellano lo usamos como un vocablo genérico, exactamente igual que sucedió con mausoleo, a causa del mausoleo de Halicarnaso. Por si tenéis curiosidad, el Heptastadio tuvo el mismo efecto que el terraplén de Tiro, derivando en la formación de un istmo arenoso, que es el que encontramos hoy día en la moderna Alejandría. Puesto que Egipto era mucho más grande, más importante y potencialmente más peligroso que las otras satrapías conquistadas, el rey tomó la precaución de no delegar todo el poder en la misma persona. Por ello dividió los mandos de la siguiente manera. Como gobernadores nombró a 2 nobles locales, Doloaspis y Petisis, cada uno al cargo de una mitad del territorio, aunque después Petisis rechazó su parte y Doloaspis se la adjudicó también. Para defender los intereses de Macedonia en la región, se puso a disposición de Peucestas y de Balagro un ejército formado por al menos 4.000 hombres. Este Balagro era hijo de Amintas, no el mismo que gobernaba Cilicia. En Menfis y Pelusio se establecieron guarniciones permanentes, la primera bajo el mando de Pantaleón y la segunda bajo el de Polemón. En Libia nombró gobernador a Apolonio, y en la porción arábiga, junto a Herópolis, a un tal Cleómenes, cuyo cometido sería la recaudación de impuestos. Es por ello que muchos autores modernos le consideran el verdadero gobernador o sátrapa de Egipto designado por Alejandro. En Lidia, Asandro perdió su puesto en favor de Menandro, de la caballería de compañeros, mientras que en Siria, como adelanté antes, murió Andrómaco, quemado vivo por los samaritanos. Le sustituyó Menón, y a este le reemplazó Arimnas, poco tiempo después, aunque no sabemos por qué. Por estas fechas murió Antíoco, el capitán de los arqueros, el cuarto al que vemos fallecer desempeñando ese cargo. Si alguno de vosotros apostó a que sobreviviría, mejor suerte para la próxima. Su sustituto se llamaba Umbrión, y era natural de Creta. ¿Alguien se atreve a aventurar lo que será de él durante la campaña? Si después del episodio de hoy os ha quedado claro que en esta campaña el enemigo no es solo el persa, sino también el agua, la distancia y el terreno, entonces vamos por el buen camino.
El próximo capítulo de Alejandro será uno de los que lleváis pidiendo mucho tiempo, aunque primero os traeré la siguiente entrega de la campaña del Sengoku. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribíos y comentad haciéndome saber si os ha resultado más interesante el asedio de Gaza, el cruce del Sinaí o la expedición egipcia. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y en especial a los que con sus donativos contribuyen para que el canal siga existiendo muchos años. Que tengáis un buen día, un saludo y hasta la próxima.